Cuando el niño fue destetado, Ana llevó al niño al tabernáculo. Ana llevó al niño al altar de Dios. Cuando Ana destetó al niño, lo llevó al altar de Dios. La palabra nos dice que llevaron sacrificios. Hay sacrificios que Dios no acepta delante de su presencia. Hay sacrificios que Dios acepta, pero hay sacrificios que Él no acepta. Nadie que desobedece la palabra de Dios y vaya delante de la presencia de Dios a llevarle algún sacrificio, Dios lo va a aceptar. Esto es rebeldía. Dios acepta el sacrificio de aquellos hombres que obedecen su palabra, que obedecen sus mandamientos, que reconocen cuando fallan. Estos son los sacrificios que Dios acepta. Dios no acepta sacrificios de rebeldía. Dios dice a través de su palabra cómo tienen que andar sus ministerios, de qué se deben de alimentar, cómo deben de alimentar a su pueblo. Cada uno de los ministerios que Dios entrega, cada uno de los ministerios que Dios le entrega a los hombres, estos ministerios, cada uno de ellos tiene su porción por la cual el hombre tiene que trabajar en la casa de Dios. Ningún ministerio está llamado a enviar a el otro a hacer nada. Cada quien sabe lo que tiene que hacer en la obra del Señor. Quien manda, quien guía y quien direcciona al hombre es Dios, no es el hombre. Cada ministerio sabe lo que tiene que hacer en la casa de Dios. Ahora Dios pone ministerios como el sacerdote, el cual tiene que doctrinar a los levitas. El sacerdote, según el llamado que Dios le entrega, tiene que doctrinar a los levitas. Tiene que doctrinar al pueblo. Según el llamado que Dios le haga al hombre, es que el hombre va a traer la palabra del Señor. Según el momento, según el llamado y según la dirección de Dios. Doctrina al pueblo de Dios. Los hombres no están llamados a enviar a los ministerios de Dios, a llevar a los ministerios de Dios a ningún lado. La casa de Dios, Él mismo la dirige a través de su palabra. Para que esto sea efectivo, el ser humano llamado por Dios tiene que separarse para Él. Y nos dice la palabra de Dios que Ana le dice: yo soy la mujer que estuvo aquí orando por un niño. Yo soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño y Él me lo concedió. Concedió mi petición. Ahora yo se lo entrego al Señor. Ana le está diciendo a Elí: Dios me lo dio. Dios me dio el niño que yo le pedí y ahora yo se lo estoy entregando. Veamos cómo la palabra de Dios es clara, nos muestra y nos revela a quién Ana le entregó el niño. Ana no le entregó el niño a Elí. Ana le entregó el niño a Dios. La palabra nos muestra y nos revela que ella llevó el niño al altar y allí lo dejó. La palabra siendo espíritu, la palabra lo que nos dice a nuestro espíritu es que cuando llevamos a un niño delante de la presencia de Dios y se lo presentamos, se lo estamos entregando. Le estamos diciendo a Dios: lo tienes en tus manos. Pero esto implica un sacrificio. Esto implica un sacrificio de parte del Padre. La palabra de Dios, lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios nos dice que Ana le dice al sacerdote Elí: le pedí al Señor
que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda la vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Podemos ver que Ana va delante de la presencia de Dios a entregarle a su niño. Ana le dice, te lo entrego para siempre, es tuyo. Podemos ver cómo Ana le dice a Elí, yo oré por este niño, Dios me lo dio y yo se lo vine a entregar. Vine a traerle el niño a Dios. Ana nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra a quién ella le fue a llevar el niño. Ella no le fue a llevar el niño al sacerdote Elí. Ella se lo fue a llevar a Dios. Ya el niño estaba capacitado, ya estaba alimentado de Dios. Ya el niño estaba totalmente listo para estar en esta casa y en este altar. Viera lo que viera el niño en esta casa y en este altar, nada iba a pasar con él. ¿Por qué? Porque ya él estaba bajo la cobertura de Dios. Ya él estaba con un conocimiento espiritual que no le iba a dañar lo que ya Dios había depositado en él. Lo que ya su madre con esfuerzo depositó en él mientras lo tuvo en el vientre. Ella se lo dedicó a Dios desde el vientre. Este niño estaba capacitado para estar en este lugar. Dios nos aclara a través de su palabra a quién fue que le dejó el niño. Ana. El niño se le fue dejado a Dios. Ana se lo entregó a Dios. Viera lo que viera el niño en este lugar, escuchara lo que escuchara, él ya tenía el temor de Dios sembrado en él. ¿Por qué? Porque él no conoció el mundo. Su mamá lo protegió del mundo. Cuando entregamos los hijos a Dios, es a Dios. Dios espera que allí se queden. Dios espera que el niño siga esta enseñanza. Esta historia nos muestra y nos revela cómo el niño, cómo el joven debe de seguir a Dios. El mundo nada tiene que ver con Dios. Cuando a los jóvenes y a los niños, luego de presentárselos a Dios, luego de encaminarlos por los caminos de Dios, cuando estos se toman y se llevan al mundo, estos niños son dañados. Ahora, cuando el niño crece así, como creció Samuel desde el vientre de su madre, cuando los niños crecen protegidos, cuando las mamás los protegen, cuando éstas no idolatran, cuando hay un niño en un vientre, cuando este niño en el vientre no es cuidado, todo lo que este niño recibe, todo lo que este niño recibió en el transcurso del crecimiento en el vientre, todo esto afecta al niño. Cuando el niño no es bien cuidado, Dios espera que cuidemos nuestro espíritu, nuestra esencia. Todo lo que una mujer embarazada ve, todo lo que una mujer embarazada hace, afecta al niño. Luego todos estos espíritus, dependiendo lo que la mujer embarazada hizo, lo que vio, lo que practicó. Luego todos estos espíritus, dependiendo lo que hizo la mujer, van al niño. Inmediatamente
La mujer embarazada practica cosas o mira cosas que para ella son buenas, pero para Dios no, porque contaminan la esencia de Dios. Inmediatamente se practican cosas que no vienen de Dios, el vientre, el bebé, se contamina. Todos estos espíritus, dependiendo lo que se esté mirando, lo que se esté viendo, van al niño. Dependiendo lo que el ser humano esté viendo, van a ir espíritus a atormentar al niño. La mujer está llamada a cuidar su vientre. Dios nos muestra a través de esta historia de qué manera el niño crece cuando es bien cuidado, cuando se separa para Dios. La palabra de Dios nos muestra también de qué manera el niño puede apartarse o alejarse del Señor. Dios espera que toda mujer que Él le permite tener hijos, los cuide. La casa de Dios no es para celebraciones humanas. Dios es espíritu. Esta historia nos muestra y nos revela quién es Dios. ¿Qué es la mujer para Dios? ¿Qué son los niños para Dios? ¿Qué pasa con los hijos desobedientes? La palabra de Dios nos muestra el comportamiento de los hijos de Eli. Dios nos dice que Él le entregó un sacerdocio. Ellos nunca lo ejercieron. Ellos no conocían al Señor. Dios dice que ellos eran impíos. Dios espera que la juventud y que la niñez se doctrine conforme a su palabra. Él es santo. Él no tiene nada que ver con la carne. Todo lo que hay en la casa de Dios es de Él. Por lo menos todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, todo lo que Dios nos dice que el hombre tiene que introducir en la casa de Dios, aquel sacerdote que Dios llama y separa. Lo que el ser humano puso en su corazón y lo introdujo en la casa de Dios, esto no le pertenece a Dios. Ya esta casa viene a ser una casa para Satanás. Ya aquí no está Dios, tristemente. Hay quienes decoran la casa a su gusto, a su manera. Ya esta casa no es de Dios, esto es idolatría. Aquí estamos hablando del espíritu de Manasés. Manasés destruyó la casa de Dios. La palabra de Dios nos dice que todo lo que su padre derribó, todo lo que su padre sacó, todos los ídolos que él echó fuera, Manasés los trajo y los introdujo en la casa de Dios. La palabra nos dice que Manasés corrompió al pueblo completo. Él hizo que el pueblo se perdiera. Todo lo que el pueblo ve cuando va en la casa de... Cuando el pueblo va, lo voy a volver a repetir. Todo lo que el pueblo ve cuando va a la casa de Dios, todo lo que el pueblo ve adentro de la casa de Dios, cuando el pueblo lo ve, el pueblo cree que de esta manera es que tiene que estar la casa de Dios. Por esto ningún ser humano llamado por Dios a hacerle casa y altar puede crear y formar casa conforme a su corazón, porque tuerce, confunde al pueblo de Dios. Ningún ser humano que Dios le da un ministerio puede hacer de este ministerio su ministerio, porque esto no es de él. Todo lo que Dios nos da es prestado, es para que lo administremos, es para que seamos buenos administradores de su obra, de sus ministerios. Nada nos pertenece. Cuando el pueblo ve un adorador, un pastor, un profeta, cuando un joven o cualquier ser humano que vea algún ministerio, cuando ellos miran estos ministerios trabajando,
ellos quieren ser como estos ministerios. Esto es un error. El sacerdote está llamado a derribar todo esto. Para eso está la palabra de Dios. Dios es espíritu, Él no es hombre. Dios no llama al sacerdote a trabajar conforme a su corazón.